Bueno, pues empecemos porque es una tarjeta madre. Una tarjeta madre es la que se encarga que el CPU esté en funcionamiento. Cada uno de los elementos de ello va conectado a una gran parte, a una parte o a cada uno de los elementos de lo que es la tarjeta madre. Bueno, pues empezaremos con uno de los principales, que es el chipset. Se lo mostraré. El chipset se encuentra en esta parte. Pero este es el polo norte del chipset. En esta tarjeta madre nos encontramos con dos, que es el norte y es el sur. En el norte pueden ir conectados como la RAM, el GPU y algún otro tipo de dispositivos que se encuentran en la tarjeta o en el CPU completo. En el lado sur es un poco distinto porque se encuentra conectado cada uno de los elementos que son como dispositivos como de entrada y de salida. Otra parte importante también podría ser que es la BIOS. La BIOS que se encuentra en esta parte, como me lo indica la imagen. La BIOS es la que se encarga del arranque, o es el que puede modificar el arranque, es la que se encarga del funcionamiento del arranque de una computadora. En esta se pueden ocupar varios funcionamientos. Un ejemplo podría ser a la hora del formateo. Se puede colocar una jerarquía de los elementos que se pueden ir instalando por primero. Por ejemplo, cuando queremos hacer un formateo rápido con un CD, podríamos configurar la BIOS para que lo primero que se arranque sería la unidad de CD. Entonces quiere decir que tiene una gran importancia a la hora del arranque. Podemos ocupar una memoria bootable para poder seguir con el proceso de instalación, pero es recomendable que sepamos usar la BIOS porque es uno de los dispositivos que si se le llega a borrar algo, la computadora no tendría el arranque correcto y se descompondría y por ende no podríamos usarla. Bueno, proseguiremos con lo que son las ranuras de la memoria, que esas se encuentran en esta parte. Estas ranuras, como se indica, es una de las cosas, de las partes más importantes para la memoria RAM, porque es donde se coloca. Aquí se coloca la memoria RAM y es la que le da mucho funcionamiento o espacio que se puede ocupar en una PC. Esta se pueden ocupar dos tipos o varios tipos de lo que son los módulos. Un módulo se puede encontrar de esta manera, que puede ser un SIMM o un DIMM, que son diferentes tipos de módulos. Es una parte importante de la computadora, muy esencial. La otra podría ser la batería. La batería es la que se encarga del funcionamiento hasta donde yo sé, es lo del reloj y algún otro tipo del calendario, ¿no? Cuando esta se llega a acabar, cuando queremos encontrar, por ejemplo, que queremos cambiar la fecha, se cambia, pero cuando volvemos a reiniciar la PC, se vuelve a cambiar, está en constante cambio porque se ha acabado la batería. De hecho, en mi computadora la he cambiado como 2 o 3 veces. Bueno, seguiremos con otra parte, que es el zócalo del procesador. El zócalo del procesador es un elemento importante porque es donde se fija, en donde se puede fijar lo que es un microprocesador. Se puede conectar un microprocesador y se utiliza en equipos de arquitectura abierta, donde se busca que haya variedad de componentes, permitiendo el cambio de la tarjeta o el integrando. Es un elemento muy importante. Cuando se fija al microprocesador es el que les da el funcionamiento. Si esta parte se llega a dañar o se llega a entrar polvo, como en algunos casos, cuando trabajamos en una computadora, puede entrarle polvo al CPU, y si entra polvo el microprocesador ya no tendría el mismo funcionamiento y la computadora tenía un daño muy grande y muy grave. Bueno, pues seguiremos con el mouse o ratón y lo del teclado. Esta es una parte importantísima a la hora del arranque. Cuando queremos conectar, después del arranque ya no se puede conectar
un mouse o un teclado, porque este ya no arrancaría. Esta parte se encarga del funcionamiento de lo que son los dispositivos teclado y mouse, que son dispositivos de entrada, de que su funcionamiento sea correcto y de que a la hora de entrar, antes de prenderla, estén activados a la hora de encenderla. A la hora de encenderla, como podremos ver en una computadora de escritorio, el mouse tiene que prender la parte de abajo y el teclado prende la parte donde es lo del bloqueo de mayúsculas y lo del bloqueo de números. Esta parte en esta parte se insertan lo que es el cable que lleva el ratón y el cable que lleva el teclado. Aquí se deben de fijar para que estos tengan el funcionamiento, porque si no, no van a funcionar. Si se cargan después de haber prendido la computadora, no van a cargar y estos no van a funcionar. Bueno, seguiremos con la Video Graphics Array, que es la entrada VGA que se encuentra aquí abajo, la azul, como lo vemos aquí. Es la que se encarga de la resolución de la pantalla. Por ejemplo, si no conectamos la entrada VGA, el cable VGA a lo que es la entrada, al puerto, lo que va a hacer es de que no se va a ver la pantalla así en sí, no se va a ver lo gráfico. El procesador, a la hora de empezar a procesar lo gráfico, tiene que ir por ese cable para que nuestra pantalla esté en funcionamiento. Si no, va a aparecer como el de siempre, ¿no? La entrada VGA, la entrada de video no es correcta o no está disponible y se apaga otra vez nuestra computadora. Por eso pasa, porque está mal conectada, o la entrada o de plano el cable está dañado. Pero por lo regular siempre es con las partes se tiene que hacer un enrosque correctamente, porque cuando el enrosque está mal, no da la resolución a la pantalla de 640 por 720, que es la más común en una computadora. Los puertos USB, que estos son los que todos los conocemos, los puertos USB, donde se puede conectar desde un celular hasta una memoria. En estos puertos se encargan de que la información, es un dispositivo de entrada y de salida, un mixto, porque tanto puedes ingresar a la computadora tus documentos, tanto puedes sacar de ella. Estos puertos son conocidos, ya en cualquier parte los conoces por lo que son ahora las memorias, que se insertan a este puerto y es el que le da el funcionamiento, y aparece en nuestro PC que se ha detectado el nuevo, el celular Android se ha detectado por medio de un cable USB. Estos puertos son muy importantes para la transferencia de información mediante el cable de un celular, pues por ahora son básicos, como lo estábamos viendo ahí, por medio de un cable, y ya, pueden transmitir información y recibir información. El siguiente es el conector de red RJ45. Se utiliza mucho en la parte de la conexión de redes. ¿En qué forma? Por la mayoría de las personas, yo lo he ocupado, conectamos un cable que podríamos encontrar que es el de Ethernet. Lo podemos ocupar para instalarlo en esta parte y que nuestra computadora tenga una mayor señal o recepción mayor sin necesidad del inalámbrico. Se puede usar para sustituir al inalámbrico. ¿En qué forma? De que por ejemplo, si mi computadora no tiene una tarjeta de red y necesito conectarla a internet, pero pues no se puede porque no tiene la parte del Wi-Fi y eso, pues esta parte se encarga de la entrada del Ethernet, como lo mencioné, a lo que es el módem, y se detecta la señal. Dice que es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de cableado estructurado.
es parte del Código Federal de Regulaciones. Bueno, pues seguimos con lo que es la tarjeta de audio. La tarjeta de audio, como lo dice, es la que se encarga del sonido. Cuando conectamos el cable que lleva por aquí al lo que es el monitor, este se encarga de pasar el volumen, el sonido, las ondas del sonido. Ella las pasa hacia el monitor o por medio de unas bocinas, y es la que da salida a lo que viene siendo ya lo que es el sonido. Esta se ocupa mucho, como ya lo mencioné, en la hora de conectar unas bocinas. He conectado unas bocinas a esta parte, y es cuando las coloco de modo directo, esta le da un poco más de volumen a lo que viene siendo mis bocinas. Los conectores de alimentación es una parte de suma importancia, porque es donde se conectan los cables para que la placa base reciba la alimentación. Los más comunes en este caso es el cableado de alimentación, así se le conoce. Este cableado es el que, como su nombre lo dice, alimenta lo que es a la placa. Vamos con una parte que me llamó mucho la atención, que son los conectores SATA. Algunos de estos, lo que a mí me llamó la atención fue que hay dos tipos, que puede ser tanto conectores SATA, tanto conectores ID, pero esta placa base tiene esta tarjeta madre tiene conectores SATA. Entonces, esta parte dice que son dos tipos de interfaces, que son los que transmiten los datos, la transferencia de datos a una tarjeta madre. Pero lo que me llamó mucho la atención fue que tuviera conectores SATA. Por eso fue que la elegí a esta tarjeta madre. Es la parte que más me dio, o que más auge tuvo para la decisión. Otra parte que igual me llamó la atención fue lo del puertos PCI Express 1. Esta parte, lo que es el puerto PCI Express 1 es el que permite intercambiar la información entre dispositivos como lo son las tarjetas gráficas, las de sonido y las de red. Estas son las que permiten que estas tres tengan un intercambio de información con lo que es el procesador del equipo. Estas tienen una amplia historia, pero esta PCI Express es nueva, es de las nuevas que van manejando lo que son las nuevas tarjetas madres. Bueno, pues hasta ahí este es mi pequeño video para la materia de soporte técnico de la UTCB. Espero que les haya agradado lo que yo he explicado, y pues en conclusión podría decir de que la tarjeta madre es un componente del CPU muy importantísimo, porque es donde se puede, como ya lo mencionamos, es donde se produce casi todo el tipo de conexión con las otras partes del CPU, cual podría ser uno que es lo del video, lo de la casetera, lo del CD, donde insertamos los CDs. Esa parte tiene que ir conectada directa a la tarjeta madre. O sea, es un elemento importante de una computadora. Sin ella no trabajaría la computadora, y por ende no tendríamos lo que tenemos, que es la computadora, como un dispositivo muy importante de uso cotidiano. Pues gracias por escucharme, espero que les haya gustado y agradado.